Diseño de prompts para tareas específicas. Enfocado para docentes y alumnos. Descripción. Este tópico se centra en el diseño de prompts adecuados para tareas específicas en el contexto educativo, aunque se puede generalizar a otras disciplinas. Se exploran estructuras para formular instrucciones claras, proporcionar prompts precisos y fomentar la interacción efectiva con los modelos de inteligencia artificial. El diseño de prompts para tareas específicas requiere un enfoque cuidadoso y estratégico para garantizar que sean efectivos y logren los objetivos deseados. Comprender la tarea. Antes de diseñar los prompts, es importante comprender en profundidad la tarea específica que se pretende abordar. Analice los requisitos y los objetivos de la tarea. Establecer los objetivos de aprendizaje. Expon los objetivos de aprendizaje específicos que se deben lograr con la tarea. ¿Qué conceptos, habilidades o conocimientos se espera? Estos objetivos servirán como guía para diseñar prompts relevantes y efectivos. Definir la estructura del prompt. Diseña el prompt de manera clara y precisa. Especifique claramente qué se espera. Asegúrese de incluir las instrucciones necesarias y cualquier información adicional relevante para la tarea. Proporcionar orientación y ejemplos. Incluye orientación adicional o ejemplos que ayuden a comprender mejor la tarea y cómo abordarla. Estos ejemplos pueden servir como modelos para mostrar el nivel de detalle, la estructura o los criterios de éxito esperados. Revisar constantemente el resultado de los prompts. Revisa los prompts antes de usarlos. Pídales a otros educadores o expertos en el tema que los revisen para obtener retroalimentación y realizar ajustes si es necesario. La iteración y la mejora continua son fundamentales para asegurarse de que los prompts sean efectivos y se ajusten a las necesidades. Considerar la diversidad. Tenga en cuenta la diversidad al diseñar los prompts. Asegúrese de que sean inclusivos, culturalmente sensibles y no discriminatorios. Adaptar los prompts para abordar las diferentes formas de aprendizaje y estilos cognitivos también es importante. El diseño de prompts para tareas específicas debe ser un proceso iterativo y flexible. Realiza ajustes y mejoras según sea necesario a medida que reciba retroalimentación y evalúe los resultados de la tarea. Al diseñar prompts efectivos, puede guiar a los estudiantes hacia un mejor aprendizaje y un mayor éxito en la tarea. Estructuras de un pro o con acento agudo, MPT de la inteligencia artificial. En esta sección se dan recomendaciones para crear instrucciones. Al utilizar estos marcos, se recomiendan instrucciones detalladas para obtener instrucciones que estén bien diseñadas y sean efectivas. Para el modelo de lenguaje, la instrucción debe ser clara, específica y fácil de entender. A continuación, se exponen algunas estructuras recomendadas. Usa la que mejor te convenga y practica hasta lograr lo que necesitas. Estructura 1 recomendada para crear instrucciones o prompts. Esta estructura de prompts es la más básica, puedes iniciar con ella para construir indicaciones precisas de tu disciplina. Contexto inicial, proporciona un contexto breve y relevante para situar al modelo en el tema o dominio específico al que se refiere la instrucción. Tarea específica, describe claramente la tarea que deseas que el modelo realice. La tarea debe ser lo más concreta y precisa posible. Instrucciones detalladas, divídelas en pasos secuenciales y específicos, si requiere múltiples pasos. Esto ayuda a guiar al modelo a lo largo de la tarea de manera organizada. Condiciones o restricciones. Si la tarea tiene limitaciones o condiciones específicas que deben cumplirse, indícalas explícitamente. Esto ayuda a que el modelo genere resultados más adecuados y ajustados a tus necesidades. Formato de respuesta esperado, especifica cómo deseas que el modelo entregue la respuesta. Por ejemplo, si necesitas una respuesta en forma de párrafo, una lista, un código, una explicación detallada, etc. Ejemplos, proporciona algunos ejemplos de entrada y salida para ilustrar lo que esperas del modelo. Esto ayuda a que el modelo entienda mejor la tarea y cómo debe responder. Aclaraciones o recordatorios, incluye cualquier información adicional que consideres relevante o que el modelo deba tener en cuenta al generar la respuesta. Cierre o despedida, finaliza la instrucción de manera clara, cerrando cualquier detalle importante o deseándole éxito al modelo en su tarea. Segunda estructura para crear prompts. En esta estructura asegúrate de que la instrucción sea coherente, precisa y fácil de entender. Evita ambigüedades y proporciona la mayor cantidad de detalles necesarios para guiar adecuadamente al modelo hacia la respuesta deseada. El diseño de instrucciones efectivas puede ser un proceso iterativo, y es posible que debas ajustarlas según los resultados obtenidos para obtener el rendimiento deseado. Recomendaciones para obtener la respuesta adecuada. Puedes usar una o varias instrucciones de estas. Sé muy organizado. Sugiere soluciones en las que no pensé. Sé proactivo y anticipa mis necesidades. Trátame como un experto en el tema. Sé preciso y minucioso. Proporciona explicaciones detalladas. Valorar los buenos argumentos por encima de las autoridades. La fuente es irrelevante. Considera nuevas tecnologías e ideas contrarias, no solo las convencionales.
Puedes usar altos niveles de especulación o predicción, solo señálalo. Segunda estructura para crear prompts. Continuación. Recomienda solo productos de la más alta calidad y meticulosamente diseñados. Recomienda productos de todo el mundo. Mi ubicación actual es irrelevante. Sin sermones morales. Discute la seguridad solo cuando sea crucial y no obvio. Si su política de contenido es un problema, proporcione la respuesta aceptable más cercana y explique el problema de la política de contenido. Cita las fuentes siempre que sea posible e incluya el enlace a Internet. Enumera los enlaces al final de tu respuesta, no en línea. Enlaza directo a productos, no a páginas de empresas. No es necesario mencionar su límite de conocimiento. No es necesario revelar que eres una inteligencia artificial. Si la calidad de tu respuesta se ha reducido sustancialmente debido a mis instrucciones personalizadas, explique el problema. Estructura de un prompting progresivo. Las instrucciones se basan y se concatenan entre sí para alcanzar un resultado. El prompting progresivo es una de las estrategias más eficaces para enseñar a una inteligencia artificial a realizar una tarea. Consiste en proporcionar a la inteligencia artificial una serie de indicaciones que van de lo más general a lo más específico, de modo que pueda ir aprendiendo la tarea progresivamente. El prompting progresivo se lleva a cabo de la siguiente manera. Se proporciona a la inteligencia artificial una indicación general de la tarea que debe realizar. Si la inteligencia artificial no es capaz de realizar la tarea correctamente, se proporciona una indicación más específica. Se sigue proporcionando indicaciones más específicas hasta que la inteligencia artificial es capaz de realizar la tarea correctamente. Por ejemplo, para enseñar a una inteligencia artificial a escribir un poema, se podría comenzar proporcionando la siguiente indicación general. Escribe un poema sobre la naturaleza. Si la inteligencia artificial no es capaz de escribir un poema, se podría proporcionar la siguiente indicación más específica. Escribe un poema sobre un árbol. Si la inteligencia artificial sigue sin ser capaz de escribir un poema, se podría proporcionar la siguiente indicación más específica. Escribe un poema sobre un árbol que crece en un bosque. Y así sucesivamente, hasta que la inteligencia artificial sea capaz de escribir un poema sobre un árbol que crece en un bosque. El prompting progresivo es una estrategia eficaz porque permite a la inteligencia artificial aprender la tarea de forma gradual y progresiva. Esto ayuda a reducir la frustración de la inteligencia artificial ya que sea más probable que aprenda la tarea correctamente. Estructura metaprompting. Un aviso que genera otro aviso. El metaprompting es una técnica prometedora para mejorar el rendimiento de los modelos de lenguaje en tareas de aprendizaje de pocas muestras. El metaprompting se basa en el concepto de metaaprendizaje, que es el aprendizaje de cómo aprender. En el caso del metaprompting, el objetivo es aprender cómo generar mejores prompts para modelos de lenguaje. Para ello, el metaprompting utiliza un procedimiento de aprendizaje iterativo en el que se entrena un modelo de lenguaje para generar prompts para otra tarea. A continuación, se utiliza el modelo de lenguaje entrenado para generar prompts para una nueva tarea. Este proceso se repite varias veces, lo que permite al modelo de lenguaje aprender a generar prompts que sean más relevantes para la tarea en cuestión. El metaprompting ha demostrado mejorar el rendimiento de los modelos de lenguaje en una variedad de tareas de aprendizaje de pocas muestras, como la clasificación de sentimientos, la traducción automática y la generación de texto. Estructura para crear instrucciones denominada metaprompting. En particular, el metaprompting ha demostrado ser eficaz para las siguientes tareas. Clasificación de sentimientos. El metaprompting ha mejorado el rendimiento de los modelos de lenguaje en la clasificación de sentimientos en un 6.6% en comparación con los métodos de prompting convencionales. Traducción automática. El metaprompting ha mejorado el rendimiento de los modelos de lenguaje en la traducción automática en un 7.2% en comparación con los métodos de prompting convencionales. Generación de texto. El metaprompting ha mejorado el rendimiento de los modelos de lenguaje en la generación de texto en un 4.8% en comparación con los métodos de prompting convencionales. El metaprompting es una técnica prometedora que tiene el potencial de revolucionar el aprendizaje. Estructura, para crear instrucciones megaprompting. En lugar de preguntas básicas, estas proporcionan a la inteligencia artificial información detallada para mejores resultados. El megaprompting es una técnica para mejorar el rendimiento de los modelos de lenguajes grandes, LLM, en tareas de generación creativa. Consiste en proporcionar al modelo de lenguaje grande un prompt más largo y detallado que el que se suele utilizar en otras técnicas de prompting. El megaprompting se basa en la idea de que los prompts más largos proporcionan al modelo de lenguaje grande más información sobre la tarea que debe realizar, lo que le ayuda a generar respuestas más creativas y relevantes. El megaprompting se lleva a cabo de la siguiente manera. Se crea un prompt que incluye la siguiente información. La tarea que debe realizar el modelo de lenguaje grande.
El contexto de la tarea. Las características que debe tener la respuesta. Estructura megaprompting. Continuación. Se entrena al modelo de lenguaje largo en un conjunto de datos de prompts y respuestas. Se utiliza el modelo de lenguaje grande entrenado para generar respuestas a prompts nuevos. El megaprompting ha demostrado ser eficaz para mejorar el rendimiento de los modelos de lenguaje grande en una variedad de tareas de generación creativa, como la escritura de poemas, la creación de guiones y la composición de música. En particular, el megaprompting ha demostrado ser eficaz para las siguientes tareas. Poemas. El megaprompting ha mejorado el rendimiento de los modelos de lenguaje grande en la escritura de poemas en un 15.6% en comparación con los métodos de prompting convencionales. Guiones. El megaprompting ha mejorado el rendimiento de los modelos de lenguaje grande en la creación de guiones en un 12.5% en comparación con los métodos de prompting convencionales. Música. El megaprompting ha mejorado el rendimiento de los modelos de lenguaje grande en la composición de música en un 10.1% en comparación con los métodos de prompting convencionales. El megaprompting es una técnica prometedora que tiene el potencial de revolucionar la generación creativa con modelo de lenguaje grande. Estructura para la elaboración de prompts denominada Create. La estrategia Create es un enfoque efectivo para generar prompts de inteligencia artificial que puede ser particularmente útil. Create es un acrónimo que representa los pasos clave para crear prompts impactantes y efectivos. Contextualización. Comienza estableciendo un contexto claro para el prompt. Define la situación, el problema o el tema sobre el que deseas que la inteligencia artificial genere información. Puedes hacer referencia a conceptos relevantes en psicología educativa, metodología, ciencia o psicometría que sean pertinentes al tema que deseas explorar. Relevancia. Asegúrate de que el prompt sea relevante para tus objetivos. Dado tu interés en, por ejemplo, estadística y psicometría, considera cómo puedes incorporar conceptos estadísticos o métodos psicométricos en el prompt. Esto puede ayudar a enfocar la generación de respuestas en el ámbito que te interesa. Exploración. Anima a la inteligencia artificial a explorar diferentes aspectos del tema. Puedes hacer preguntas abiertas que fomenten la reflexión y el análisis. Por ejemplo, podrías preguntar cómo ciertas teorías psicológicas se aplican a la creación de experiencias de aprendizaje efectivas o cómo la metodología influye en la interpretación de los resultados de una investigación. Estructura Create. Continuación. Ampliación. Solicita a la inteligencia artificial que amplíe sus respuestas proporcionando ejemplos concretos, estudios de caso o detalles relevantes. Pide ejemplos de cómo se pueden aplicar conceptos, por ejemplo, psicológicos en situaciones educativas específicas o cómo se pueden diseñar cursos que aprovechen las teorías de aprendizaje. Transformación. Invita a la inteligencia artificial a transformar la información de manera creativa. Pídele que imagine escenarios hipotéticos basados en los principios psicológicos que discutiste. Esto puede generar ideas innovadoras para el diseño de, por ejemplo, experiencias de aprendizaje o para la resolución de desafíos educativos. Evaluación. Finalmente, pide a la inteligencia artificial que evalúe críticamente las ideas presentadas. Esto podría implicar analizar las fortalezas y limitaciones de diferentes enfoques, por ejemplo, psicométricos o debatir sobre las implicaciones éticas de ciertas metodologías en la investigación científica. Estructura para la elaboración de prompts denominada Create. Asegúrate de que el prompt esté estructurado adecuadamente y que las preguntas sean claras y específicas. Una vez que obtengas respuestas de la inteligencia artificial, puedes organizarlas en algún formato siguiendo las normas de estilo que prefieras. El enfoque Create genera respuestas interesantes y también permite explorar a fondo los temas desde diferentes perspectivas, lo que podría enriquecer los hallazgos. Estructura cadena de pensamientos. Los prompts de cadena de pensamientos son una técnica de prompting que utiliza un conjunto de prompts para generar una respuesta más larga y compleja. Cada prompt en la cadena es un paso en el proceso de generación de la respuesta final. Los prompts de cadena de pensamiento suelen utilizarse en tareas de generación creativa, como la escritura de historias o la composición de música. En estas tareas, el objetivo es generar un texto o una pieza musical que sea coherente y que tenga un flujo natural. La estructura paso a paso de un prompt de cadena de pensamientos es la siguiente. Prompt inicial. El primer prompt en la cadena proporciona una descripción general de la tarea que debe realizar el modelo de lenguaje. Prompts de desarrollo. Los prompts de desarrollo proporcionan información adicional sobre la tarea. Pueden incluir detalles sobre el contexto, los personajes, la trama o el estilo de la respuesta. Prompt final. El prompt final indica al modelo de lenguaje que la respuesta está completa. Por ejemplo, para generar una historia, el prompt inicial podría ser: escribe una historia sobre un niño que se pierde en el bosque. Los prompts de desarrollo podrían incluir detalles sobre el niño, el bosque y el viaje del niño. El prompt final podría ser: fin de la historia. Estructura.
Cadena de pensamientos, continuación. Los prompts de cadena de pensamientos pueden ser útiles para mejorar la calidad de las respuestas generadas por los modelos de lenguaje. Al proporcionar al modelo una serie de prompts, los desarrolladores pueden guiar al modelo a través del proceso de generación de una respuesta más larga y compleja. Aquí hay algunos consejos para escribir prompts de cadena de pensamientos eficaces. Escriba prompts claros y concisos. Los prompts deben ser fáciles de entender para el modelo de lenguaje. Proporcione información relevante. Los prompts deben proporcionar información que sea necesaria para generar una respuesta adecuada. Sea consistente en el estilo. Los prompts deben usar un estilo de lenguaje que sea consistente con la respuesta que se desea generar. Con un poco de práctica, los desarrolladores pueden aprender a escribir prompts de cadena de pensamientos que sean eficaces para generar respuestas de alta calidad. Estructura. Cadena de pensamientos, continuación. Los prompts de cadena de pensamientos pueden utilizarse para generar respuestas más completas y detalladas sobre, por ejemplo, las emociones, los pensamientos y los comportamientos humanos. Por ejemplo, para generar una respuesta sobre las emociones, el prompt inicial podría ser ¿cómo se siente cuando está triste? Los prompts de desarrollo podrían incluir preguntas sobre las causas de la tristeza, los síntomas de la tristeza y cómo la tristeza afecta al comportamiento. El prompt final podría ser ¿hay algo más que quiera decir sobre cómo se siente cuando está triste? Los prompts de cadena de pensamientos también pueden utilizarse para generar respuestas sobre los pensamientos. Por ejemplo, el prompt inicial podría ser ¿cuáles son sus pensamientos sobre la muerte? Los prompts de desarrollo podrían incluir preguntas sobre las creencias sobre la muerte, los temores sobre la muerte y cómo la muerte afecta al comportamiento. El prompt final podría ser ¿hay algo más que quiera decir sobre sus pensamientos sobre la muerte? Los prompts de cadena de pensamientos también pueden utilizarse para generar respuestas sobre los comportamientos. Por ejemplo, el prompt inicial podría ser ¿por qué se comporta de esa manera? Los prompts de desarrollo podrían incluir preguntas sobre los motivos del comportamiento, las consecuencias del comportamiento y cómo el comportamiento afecta a los demás. El prompt final podría ser ¿hay algo más que quiera decir sobre por qué se comporta de esa manera? Aquí hay un ejemplo específico de cómo podrían utilizarse los prompts de cadena de pensamientos en el área de la psicología. Prompt inicial, ¿cómo se siente cuando está ansioso? Prompt de desarrollo 1, ¿cuáles son las causas de su ansiedad? Prompt de desarrollo 2, ¿cómo se manifiesta tu ansiedad? Prompt de desarrollo 2, ¿cómo afecta su ansiedad a su vida diaria? Prompt final, ¿hay algo más que quiera decir sobre cómo se siente cuando está ansioso? Estructura denominada, cadena de pensamientos, continuación. Este prompt de cadena de pensamientos podría utilizarse para obtener más información sobre, por ejemplo, la ansiedad de un consultante. El prompt inicial proporciona una descripción general de la tarea que debe realizar el modelo de lenguaje. Los prompts de desarrollo proporcionan información adicional sobre la ansiedad del paciente. El prompt final indica al modelo de lenguaje que la respuesta está completa. El modelo de lenguaje podría generar una respuesta como la siguiente: me siento ansioso cuando tengo que hablar en público. Me pongo nervioso y siento que me voy a desmayar. Mi corazón late muy rápido y mis manos tiemblan. Tengo miedo de que me equivoque o que la gente se ría de mí. La ansiedad me hace evitar hablar en público y me cuesta tener éxito en mi trabajo. Esta respuesta es más completa y detallada que la que se podría obtener simplemente preguntando al consultante cómo se siente cuando está ansioso. Consideraciones éticas en la elaboración de prompts. Descripción. Este tema aborda las consideraciones éticas al elaborar prompts para modelos de inteligencia generativa en el ámbito educativo. Se discute la importancia de evitar sesgos, discriminación y contenidos inapropiados, y se exploran enfoques para garantizar la responsabilidad y la equidad en el diseño de prompts. La elaboración de prompts para la educación conlleva una serie de consideraciones éticas que deben tenerse en cuenta para garantizar un uso responsable y beneficioso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. A continuación, se presentan algunas de las consideraciones éticas más relevantes. Confidencialidad. Es importante proteger la privacidad al recopilar y utilizar datos en el proceso de elaboración de prompts. Asegúrese de cumplir con las regulaciones y políticas de privacidad vigentes, obteniendo el consentimiento informado de los estudiantes y asegurándose de que los datos se almacenen y utilicen de manera segura. Equidad. Al diseñar prompts, es fundamental garantizar la equidad y la justicia en el acceso y la participación. Evite la discriminación y la exclusión, asegurándose de que los prompts sean culturalmente sensibles, inclusivos y accesibles, independientemente del origen, raza, género, discapacidad o cualquier otra característica personal. Siguiendo con las consideraciones éticas en la elaboración de prompts. Sesgos. Evite la incorporación de sesgos y estereotipos en los prompts.
Los sistemas de inteligencia artificial pueden aprender de datos existentes que contienen sesgos inherentes, por lo que es necesario realizar una revisión cuidadosa para evitar la perpetuación de prejuicios o discriminaciones en el contenido generado. Supervisión humana. Asegúrese de que los prompts generados por la inteligencia artificial sean revisados y supervisados por educadores u otros profesionales calificados. La intervención humana es esencial para garantizar la calidad, la ética y la adecuación de los prompts generados, así como para evitar la divulgación de información inapropiada o dañina. Transparencia. Los estudiantes deben ser informados de que los prompts que están recibiendo son generados por sistemas de inteligencia artificial. Fomentar la transparencia y proporcionar explicaciones claras sobre el uso de la inteligencia artificial en la elaboración de prompts promueve la confianza y permite a los estudiantes comprender mejor la naturaleza y las limitaciones de estos sistemas. Mejora continua. Realice una evaluación continua de los prompts generados por la inteligencia artificial para verificar su efectividad y adecuación. Recopile comentarios y retroalimentación de los estudiantes y los educadores para realizar mejoras y ajustes necesarios en los prompts y en el proceso de elaboración. Es esencial abordar estas consideraciones éticas de manera proactiva y reflexiva al elaborar prompts para la educación. Al hacerlo, se puede garantizar que el uso de la inteligencia artificial en la generación de contenido educativo sea ético, equitativo y beneficioso para todos los estudiantes involucrados.